Un billonario ve a su hijo autista bailando con una niña de la calle, y lo que hace después lo cambia todo. El salón estaba lleno de luces, como si alguien hubiera querido hacer que todo brillara más de lo necesario. Había música suave, comida carísima servida en charolas de plata, y un montón de gente vestida como si todos fueran a recibir un premio. Era una de esas noches donde los ricos se juntan para verse entre ellos, darse la mano, sonreír aunque no se aguante ni hablar de negocios que nadie más entiende. En medio de todo eso estaba Esteban Luján, dueño de medio país en inversiones, constructoras, hoteles y hasta medios de comunicación. El tipo que, si hablaba, movía el mercado. Pero esa noche no hablaba mucho. Caminaba con su vaso en la mano, saludando sin muchas ganas. Lo que realmente le importaba no estaba en esa fiesta. Lo tenía a pocos metros, sentado solo en una esquina, mirando el suelo como si nada más existiera. Julián, su hijo, estaba ahí, como siempre. En silencio. No le gustaban los ruidos ni la gente. No hacía contacto visual. Tenía 9 años, y desde bebé lo habían diagnosticado con autismo. Esteban había intentado de todo. Terapeutas, doctores, especialistas que cobraban fortunas por hora. Nada parecía funcionar. Julián vivía en su mundo, sin dejar que nadie entrara. Había días en los que ni siquiera lo miraba, y eso dolía, más que cualquier fracaso en los negocios, más que cualquier traición. Esteban ya no esperaba grandes cambios. Lo único que quería era que su hijo tuviera paz. Los meseros iban y venían, la música seguía sonando, los invitados reían sin parar. Nadie notó cuando una niña entró por la puerta trasera. No tenía zapatos, la ropa le quedaba grande y estaba manchada. Llevaba el cabello recogido con una liga rota y miraba todo con unos ojos grandes y oscuros, como si estuviera entrando a otro planeta. Caminó despacio, pegada a las paredes, evitando llamar la atención. Nadie se dio cuenta, ningún guardia, ningún organizador, solo Julián. Desde su rincón, el niño levantó la cabeza y la vio. No la miró como miraba a los adultos. No bajó la vista ni se hizo a un lado. Se quedó quieto, observándola con atención. Y entonces se levantó, algo que casi nunca hacía sin que lo empujaran a hacerlo. Caminó hacia ella, como si supiera exactamente dónde estaba, como si la hubiera estado esperando. La niña se asustó un poco, dio un paso atrás, pero Julián no hablaba. Solo extendió su mano, muy suave, y la tocó en el brazo. Ella no supo qué hacer. Se quedaron así, mirándose, como si el resto del salón ya no existiera. La música cambió. Empezó una canción instrumental, lenta, con violines y piano. Nada que un niño de la calle pudiera conocer. Pero ahí estaban. Julián la tomó de la mano y empezó a moverse, despacio, como si llevara años ensayando. La niña no entendía qué pasaba, pero algo dentro de ella la hizo seguirlo. Se dejaron llevar. Entre los trajes de gala y los vestidos largos, entre copas y discursos, ellos dos comenzaron a bailar. No sabían los pasos, no seguían el ritmo como lo haría un profesional, pero se entendían. Se movían con una naturalidad que no tenía explicación. Esteban los vio desde lejos. Primero frunció el ceño, sorprendido. Luego dejó su vaso sobre la barra, sin pensar. Caminó unos pasos hacia ellos, pero se detuvo. No quiso interrumpir. Algo en su pecho empezó a apretarse. No de miedo ni de tristeza. Era otra cosa. Una mezcla de emoción, incredulidad y ganas de llorar. No podía creer lo que estaba viendo. Su hijo, el niño que no soportaba que nadie lo tocara, el que no hablaba con nadie, estaba ahí bailando con una niña desconocida como si fuera la cosa más normal del mundo. Los demás empezaron a notar lo que pasaba. Algunos dejaron de hablar, otros se acercaron un poco. Nadie dijo nada, como si estuvieran frente a algo que no se podía explicar con palabras. Unos cuantos grabaron con el celular, pero hasta eso lo hicieron con cuidado,
sin querer romper ese momento tan raro, tan inesperado. La niña sonrió por primera vez. Julián también. Esteban sintió que el piso se le movía. Nunca lo había visto sonreír así. Esa sonrisa no era forzada. Era real, pura. Y fue entonces cuando lo entendió. Esa niña tenía algo que nadie más tenía. Había logrado conectar con su hijo, sin decir una sola palabra, sin saber nada de él, sin ningún plan ni terapia de por medio. Solo estaba ahí, con sus pies descalzos y su mirada limpia, cambiando todo sin darse cuenta. Cuando la canción terminó, Julián soltó la mano de la niña, pero no se fue. Se quedó a su lado. La niña lo miró, como preguntando si todo estaba bien. Él asintió, muy leve. Entonces ella se agachó. Tomó una servilleta que se le había caído, la metió al bolsillo y caminó hacia la salida. Nadie la detuvo, ni siquiera los guardias que ahora empezaban a reaccionar. La dejaron ir, como si también supieran que no era momento de preguntas. Esteban se acercó a su hijo. No dijo nada, solo lo abrazó, sabiendo que probablemente no iba a obtener ninguna respuesta. Pero Julián no se apartó, no lo empujó como siempre. Se quedó ahí, quieto, con los ojos cerrados. Esteban sintió que se le quebraba algo por dentro. No era tristeza, era una mezcla de alivio, esperanza y amor. La fiesta siguió, pero ya no importaba. Para Esteban, todo lo demás se volvió ruido. Las inversiones, las alianzas, los proyectos. Nada de eso se comparaba con lo que acababa de ver. Su hijo, por primera vez, había cruzado una línea invisible. Y todo, gracias a una niña que nadie conocía, que había llegado sin invitación y que ahora se había ido, dejándolo con más preguntas que respuestas, pero con el corazón lleno. Como si alguien, en silencio, hubiera encendido una luz donde ya no quedaba nada. Desde esa noche, Esteban no volvió a ser el mismo. Algo en él cambió, y no fue una cosa pequeña. Dejó de ir a reuniones, dejó de contestar llamadas, y hasta canceló una entrevista con una cadena de noticias que llevaba meses queriendo hablar con él. No le importaba. Nada le importaba. Lo único que tenía en la cabeza era esa niña. No podía quitársela de la mente. No sabía quién era, de dónde había salido, ni cómo había logrado entrar a un evento tan cerrado sin que nadie lo notara. Pero ahí estuvo, bailando con su hijo como si lo conociera de toda la vida. Mandó llamar a seguridad, al organizador del evento, al encargado de las cámaras. Les exigió todo: grabaciones, nombres, cualquier pista. Nadie supo responderle. Solo un guardia medio. Nervioso dijo que vio a una niña en la cocina, pero pensó que era hija de algún mesero. Alguien más recordó verla por una esquina del salón. Pero fue tan rápido que creyó que había sido una ilusión. Al final, lo único útil fue una cámara vieja que estaba en una esquina mal iluminada del jardín trasero. Ahí se veía una figura pequeña, con ropa suelta, entrar por una puerta de servicio que había quedado entreabierta por un descuido. Fue como un parpadeo. Estaba, y luego ya no, pero era ella. Esteban se quedó viendo esa grabación más de 20 veces. Congeló la imagen en el momento justo en que la niña entraba, con su carita llena de polvo y los ojos grandes mirando todo. En ese momento supo que tenía que encontrarla, no por curiosidad, no porque alguien lo mandara, porque algo en su interior, algo que nunca había sentido antes, se lo pedía con fuerza. Tenía que saber quién era, quería agradecerle. Y sí, también quería verla de nuevo al lado de su hijo, porque desde esa noche, Julián no volvió a ser el mismo tampoco. No hablaba, eso seguía igual, pero algo cambió en sus gestos, en sus movimientos. Estaba más despierto. Caminaba por la casa buscando algo, o a alguien. Señalaba cosas. Una servilleta, por ejemplo. La misma que la niña había tenido en la mano al final del baile. Julián la había guardado. Estaba arrugada, con una mancha de mole y una flor dibujada con pluma azul. Era como un tesoro para él.
No la soltaba por nada. La llevaba de un lado a otro, dormía con ella, la ponía junto a su plato cuando comía. Esteban no entendía por qué, pero intuía que eso era importante. Empezaron a buscar por la ciudad, contrató investigadores privados, usó contactos en la policía. Mostraron la imagen congelada a vendedores ambulantes, porteros, gente que vivía cerca del evento. Nada, nadie sabía nada. La ciudad era enorme, y ella, tan pequeña, parecía invisible para todos menos para Julián. Pasaron días, luego semanas. Esteban se desesperaba. Cada vez que llegaba a casa, esperaba ver a la niña en la puerta. Cada noche revisaba las cámaras, otra vez, por si había algo que no había notado. Pero no había nada nuevo. Solo el recuerdo de ese momento que se había quedado grabado como una marca imposible de borrar. En otra parte de la ciudad, en una zona donde los autos casi no pasan y las banquetas están llenas de baches, Alma vendía dulces con su hermano mayor, Beto. No hablaba mucho. Se limitaba a extender la charola con mazapanes y chicles mientras Beto gritaba las ofertas. A veces juntaban lo suficiente para comer, a veces no. Dormían en una azotea improvisada con lonas, cerca de una vecindad abandonada. Nadie los molestaba, porque nadie quería saber de ellos. Eran parte del paisaje, invisibles, como tantos otros. Pero Alma ya no era la misma tampoco. Desde la noche del evento, algo en ella se había encendido. No entendía muy bien qué había pasado. Solo sabía que había sentido algo raro, bonito, cuando el niño le tomó la mano y la hizo bailar. Era como si durante unos minutos todo hubiera tenido sentido. Como si hubiera dejado de ser una niña más en la calle para convertirse en alguien especial. No conocía su nombre. Solo recordaba su cara, sus ojos tranquilos, su manera de moverse, sin miedo. Nunca nadie se le había acercado así. Nunca nadie la había tratado con tanta suavidad. Por eso, cada tarde, cuando terminaban de vender, Alma caminaba sola hasta una calle con rejas altas y flores bien cuidadas. Era la entrada de una zona rica, donde todo brillaba y olía a limpio. No se atrevía a entrar. Solo miraba de lejos, esperando volver a ver al niño. No sabía si vivía ahí. No sabía si lo volvería a ver. Pero su corazón le decía que sí. Una tarde, mientras se escondía detrás de una bugambilia, el jardinero de la casa Luján la vio. Era un señor de edad, con bigote grueso y manos de tierra. Se le quedó mirando desde lejos, sin decir nada. No llamó a seguridad. No la espantó. Solo la observó. Al día siguiente, la volvió a ver en el mismo lugar. Y al siguiente también. No sabía quién era ni qué buscaba, pero había algo en sus ojos que le recordó a su nieta. Decidió guardar el secreto. Mientras tanto, Julián seguía con su rutina. Pero algo estaba diferente. No quería salir al jardín hasta ciertas horas. Siempre miraba hacia la misma dirección, como esperando a alguien. Sonia, la terapeuta que llevaba años trabajando con él, notó el cambio. Le preguntó a Esteban y él le contó todo. La doctora no lo juzgó. Al contrario, dijo que eso era una señal poderosa, que la conexión con esa niña podía ser algo muy importante para Julián. Que no la dejaran ir así nada más. Esteban se quedó callado. Pensó en todo lo que había hecho hasta ahora para tratar de ayudar a su hijo. Y se dio cuenta de que lo único que realmente había funcionado no venía de ningún manual ni terapia cara. Venía de una niña descalza que había bailado sin miedo. Por eso, esa noche, se sentó frente a las cámaras de seguridad y empezó a verlas todas otra vez, una por una, sin pestañear, con la esperanza de encontrar aunque fuera una pista más. No sabía que la respuesta estaba justo al otro lado de su reja, mirándolo todo, en silencio, como un secreto a punto de salir. Sonia Méndez llegó temprano, como siempre. Había trabajado con niños con autismo por más de 15 años, pero lo de Julián la tenía intrigada. Conocía su historia, había leído todos los reportes, visto los videos, hablado con los especialistas que lo habían tratado antes. Lo conocía, sí,
pero no lo entendía del todo. Había niños que se cerraban al mundo y ahí se quedaban, como si estuvieran atrapados en una burbuja. Pero Julián era diferente. Algo se encendía en él de vez en cuando, como un foquito que no sabías cuándo iba a prender, pero sabías que estaba ahí. Cuando Esteban le contó lo que había pasado en la fiesta, no supo si creerlo. Le pareció tan raro, tan fuera de lo común. Pero cuando vio el video, se quedó sin palabras. Esa no era una reacción cualquiera. Esa conexión que había tenido con la niña, sin hablar, sin conocerla, eso no lo enseñaba ningún manual. Era algo real, vivo, algo que nadie esperaba. Por eso fue directo al punto. Le dijo a Esteban que necesitaban encontrar a esa niña como fuera. Esteban ya lo había intentado todo, y eso le molestaba. Tenía poder, dinero, contactos. Podía cerrar un aeropuerto si quería, pero no lograba encontrar a una niña callejera que había estado frente a sus ojos. Cada vez que lo pensaba se frustraba más, pero no lo decía. Guardaba todo por dentro. Solo hablaba con Sonia. Era la única que no lo veía como el empresario perfecto, sino como un papá al borde del colapso. Mientras hablaban en el estudio, Julián estaba sentado en la sala, con la servilleta en la mano. De vez en cuando se levantaba y se acercaba al ventanal. Se quedaba ahí, mirando hacia afuera. No decía nada. No hacía ruido. Solo miraba, como si esperara algo del otro lado del cristal. Sonia lo notó y caminó despacio hacia él. No lo tocó ni le habló. Solo se puso a su lado, también mirando. En la calle no había nadie. Solo una bugambilia moviéndose con el viento y una reja alta que cerraba el paso a los curiosos. Pero algo le dijo que ese no era un simple gesto de rutina. Julián estaba buscando. Mientras tanto, en la calle, Alma estaba ahí. Otra vez. Pegada al muro, escondida detrás de las plantas. No sabía por qué regresaba todos los días, pero su cuerpo la traía. Había algo en ese lugar que la hacía sentir tranquila. No entendía del todo lo que pasaba, pero se sentía bien con solo mirar la casa, imaginar al niño detrás de esas ventanas. No quería entrar, no quería molestar. Solo quería estar cerca. A veces se sentaba en el suelo, a veces se quedaba parada. Cuando se cansaba, se iba sin hacer ruido. Pero volvía, siempre volvía. El jardinero la vio otra vez. Ya no la vigilaba. Ahora le dejaba un panecito envuelto en papel sobre una piedra cerca del portón. No hablaban. Solo se hacían una pequeña seña con la cabeza. Era su forma de decir: te vi, pero no te voy a molestar. Alma agarraba el pan. Decía gracias con los ojos y se lo comía despacio, como si fuera un manjar. Nunca pedía más. Nunca se quejaba. Ese día, Julián se quedó más tiempo de lo normal junto al cristal. Sonia lo grabó con su celular, sin que se diera cuenta. Quería analizarlo después. Pero lo que la sorprendió fue cómo, sin decir nada, Julián puso la servilleta sobre el vidrio, justo en el lugar donde caía la luz del sol, como si estuviera mostrándosela a alguien. Sonia se quedó helada. Esteban, que observaba desde el otro lado del estudio, caminó hasta ellos. Miró la servilleta, luego a su hijo, y luego hacia la calle. No vio nada, pero algo en su estómago le dio vuelta. Preguntó si podían revisar las cámaras del portón. El jardinero, al escuchar eso, se tensó. Más tarde, en la oficina de seguridad, Esteban vio la grabación. No era clara, pero ahí estaba. Una figura chiquita, con ropa suelta, sentada detrás del muro. No se le veía bien la cara, pero era ella. Tenía que ser ella. Alma. Se levantaba, agarraba algo del suelo y se iba. Una y otra vez. Siempre en silencio. Siempre sola. Esteban no dijo nada. Solo miró al jardinero, que bajó la cabeza sin culpa, como diciendo: yo no le hice daño. Y era verdad. No lo hizo. Al contrario,
Había cuidado ese secreto como si fuera suyo. Esa noche, Esteban no durmió. Se quedó en su estudio, con las luces apagadas, mirando la pantalla, esperando que esa niña volviera a aparecer. No sabía cómo acercarse, no quería espantarla, pero tampoco podía dejar pasar otra oportunidad. Julián lo necesitaba, y aunque no lo dijera, él también. Al día siguiente, Sonia volvió con una idea. Si la niña seguía viniendo, había que crear una forma segura de acercarla. Nada agresivo, nada raro, solo algo que le hiciera sentir que podía confiar. Así que dejaron una hoja doblada en una banca, con un dibujo hecho por Julián. Era un dibujo simple, 2 figuras de palitos bailando. Uno tenía el pelo largo, el otro tenía un punto azul en la cabeza. Era Julián, era ella. También dejaron un dulce. Uno solo. Un mazapán. Alma apareció antes de que anocheciera. Vio la banca, vio el dibujo y lo agarró. Se quedó mirándolo un buen rato. Luego se metió el dulce a la bolsa y, sin saber por qué, sonrió. Fue la primera vez que lo hizo desde la fiesta. El corazón le latía fuerte. No entendía qué sentía, pero algo le decía que eso era para ella. Solo para ella. Desde el otro lado del cristal, Julián también estaba ahí, con la mano en el vidrio, como si supiera exactamente lo que estaba pasando afuera. Como si esa niña, sin saberlo, estuviera tocando su mundo otra vez. Y eso, para todos, era algo mucho más grande de lo que podían explicar. El sol apenas se estaba metiendo cuando Alma se metió al jardín. Ese día no se quedó afuera. No se conformó con mirar desde la reja como siempre. Algo en ella la empujó a cruzar. Tal vez fue el dibujo, tal vez el mazapán, o quizás solo quería saber si de verdad todo eso era real. Se deslizó por un hueco entre los arbustos y se movió entre los árboles sin hacer ruido. Ya lo había explorado con la vista desde fuera, pero ahora sentía que estaba entrando a un lugar prohibido. Caminaba despacio, agachada, mirando a todos lados. No quería que nadie la viera, pero tampoco quería irse. Su corazón latía rápido, como cuando te cachan haciendo algo que no debes, pero igual lo haces. El jardín era enorme, como de película. Tenía pasto cortado a la perfección, fuentes chiquitas, lámparas clavadas en el suelo y flores por todos lados. A Alma le daban ganas de arrancar una solo para saber si olía tan bien como se veía, pero se aguantó. Siguió caminando, esquivando ramas, cuidando no pisar fuerte. De repente se detuvo. Del otro lado, junto a una ventana, estaba él, el niño, Julián, sentado con las piernas cruzadas, mirando el dibujo que ella se había llevado la tarde anterior. Tenía la servilleta cerca, como si fueran sus 2 cosas más valiosas. Alma no se movió. No quería que la viera. Pero Julián levantó la cabeza. No se asustó. No llamó a nadie. Solo la miró, como si ya supiera que estaba ahí. No dijo nada, porque nunca hablaba, pero su cuerpo sí habló. Se puso de pie, agarró la servilleta y caminó despacio hacia el ventanal. Alma tampoco se movió. Seguía en la sombra, medio oculta detrás de un arbusto. Pero el niño levantó la mano. No la saludó. Solo la dejó en el aire, abierta, como si dijera, ven, no. Dio un paso más, solo esperó. Alma no supo qué hacer. Una parte de ella quería correr, pero otra se quedó clavada. Esa mano en el aire le daba paz. Era como si le dijeran, no pasa nada, no tengas miedo. Dio un paso, luego otro, y otro más. Salió de Minosen, la sombra. Se acercó al ventanal. No demasiado, solo lo suficiente para estar frente a frente. Julián puso la servilleta en el vidrio. Ella puso la mano justo del otro lado. No se tocaron, pero se sintió como si sí, como si ese vidrio no existiera. En ese momento, desde la esquina del jardín, alguien tosió fuerte. Era el jardinero.
don Nacho. Estaba regando una planta cuando los vio. No gritó, no hizo escándalo, pero caminó hacia ellos con la manguera todavía en la mano. Alma se asustó, dio un paso atrás. Se tropezó con una raíz y cayó sentada. Julián no reaccionó de inmediato, pero cuando vio que ella se alejaba, caminó hacia el ventanal y golpeó el vidrio, no con fuerza, pero sí lo suficiente para que su papá, que estaba adentro, se levantara del sillón. Esteban salió corriendo al escuchar el golpe. Vio al jardinero, vio a su hijo y luego la vio a ella. Alma, en el suelo, con cara de susto, lista para correr. Se congeló. Nadie hablaba. Nadie se movía. Solo se escuchaban los grillos y el agua cayendo de la manguera. El jardinero fue el primero en romper el silencio. Dijo que ella no era peligrosa, que la había visto muchas veces por fuera y nunca había hecho nada malo. Esteban lo miró. Luego miró a la niña. Alma no sabía qué hacer. No sabía si levantarse, si hablar, si llorar. Pero Esteban hizo algo que nadie esperaba. Caminó hacia ella, lento, sin levantar la voz. Se agachó a su lado y le tendió la mano. Alma dudó, luego la tomó. Se puso de pie, temblando un poco, pero sin soltarlo. Julián se acercó también, todavía con la servilleta en la mano. Esteban los miró a los dos, uno a cada lado. No entendía nada, pero no necesitaba entender. Lo que tenía delante era más fuerte que cualquier explicación. Les pidió que entraran. Alma dudó otra vez, pero esta vez fue Julián quien dio el paso. Cruzó la puerta, y ella lo siguió. Entraron a la casa como si nada. Esteban les ofreció jugo. Alma no aceptó al principio, pero cuando vio que Julián tomaba del suyo, agarró el vaso con ambas manos y le dio un sorbo. No era la primera vez que tomaba jugo, pero así lo sintió. Como si todo en su vida estuviera pasando por primera vez. Pasaron más de 20 minutos sin decir una palabra. Alma no sabía cómo comportarse. Nunca había estado en una casa así. No entendía por qué la estaban tratando bien. Pensaba que en cualquier momento alguien iba a gritarle o sacarla. Pero no. Esteban se sentó frente a ellos, tranquilo, viéndolos con ojos llenos de preguntas, pero también de algo más. De cariño, de alivio, de esperanza. Esa noche no hubo baile, ni fiesta, ni música. Solo silencio. Un silencio bonito. Alma no habló, pero antes de irse miró a Esteban directo a los ojos y luego a Julián, como si dijera gracias, sin decirlo. Salió por la misma puerta por donde entró. Nadie la detuvo. El jardinero le abrió la reja sin hacer preguntas. Cuando la puerta se cerró, Julián fue a su cuarto y dejó la servilleta en su buró, junto al dibujo. Luego se acostó. Esteban se quedó parado en el pasillo un buen rato. Tenía la mente llena de dudas, pero el corazón más ligero. Y por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo de lo que venía después, porque ahora había una sombra en el jardín que ya no daba miedo, daba esperanza. Elías Montoya se enteró por casualidad. Le llegó un mensaje mientras estaba en una reunión en su oficina, una de esas donde todos pretenden estar ocupados y nadie dice nada útil. El mensaje tenía una foto tomada con un celular. Julián y una niña desconocida sentados en la sala de la casa de Esteban. No había explicación, ni contexto, solo la imagen. Pero para Elías, esa imagen era suficiente para encender todas sus alarmas. Cerró el celular, cortó la reunión y salió con paso firme. Iba furioso, no porque le importara el niño, ni porque la situación le molestara en lo personal. Molestaba lo que eso significaba. Esteban se estaba distrayendo. Otra vez. Ya le había pasado antes, cuando la mamá de Julián enfermó. Esteban bajó la guardia y Elías aprovechó. Se metió en los negocios, creció, empujó sus ideas, le robó contactos, todo sin que nadie se diera cuenta. Ahora veía la misma oportunidad, solo que esta vez había una niña callejera de por medio, y eso lo hacía aún más fácil. Llegó a la oficina principal de Grupo Luján y se metió sin avisar. Esteban estaba en videollamada con unos inversionistas de Monterrey.
Elías le cerró la laptop y le tiró el teléfono al piso. Así, directo. Ni hola, dijo. ¿Tú estás bien?, preguntó Elías, sin levantar la voz pero con los ojos encendidos. Porque pareces fuera de ti, Esteban. Me están llegando fotos de una niña desconocida en tu casa, con tu hijo, y tú aquí sentado como si nada. ¿Qué estás haciendo, Esteban? Se quedó en silencio. No iba a explicarle nada. Pero Elías no necesitaba respuestas. Él no preguntaba por curiosidad. Preguntaba para ganar terreno. ¿Qué sigue? ¿Vas a adoptar a una vagabunda? ¿La vas a meter a vivir con ustedes? ¿A pasearla en tus eventos para que vean lo buena persona que eres? Porque si es así, te aviso que no vamos a dejar que arrastres tu nombre, ni el mío, ni el de esta empresa, por el piso. Le apuntó con el dedo como si estuviera hablando con un niño. Esteban se levantó despacio, sin apurarse. Lo miró de frente, sin una pizca de miedo. No tienes idea de lo que estás diciendo. Ah, ¿no? ¿Y tú sí?, respondió Elías. Estás obsesionado con una niña de la calle, porque tu hijo reaccionó por primera vez. Lo entiendo, es tu hijo. Quieres aferrarte a lo que sea. Pero no te das cuenta de que estás cruzando una línea peligrosa. Los medios no perdonan. Los inversionistas menos. Esteban se acercó a la ventana. Miró hacia afuera. Sabía que su mundo siempre había estado lleno de cifras, tratos y contratos. Pero ya no pensaba igual. Algo había cambiado. Y no podía hacer... Como que no. Si te preocupa tu imagen, cuida la tuya. No me metas a mí en tu teatro, dijo Esteban sin voltear. Elías se rió. Esa risa falsa que usaba cuando ya tenía una carta bajo la manga. No es tu imagen la que está en juego, Esteban. Es la de toda la empresa. Y si sigues por ese camino, no me va a temblar la mano para sacarte del consejo. Ya lo hice una vez. ¿Recuerdas? Esteban apretó los puños, pero no dijo nada. Elías sonrió con tranquilidad. Había logrado lo que quería, hacer que dudara, sembrar esa cosquillita que con el tiempo crecía y se volvía miedo. Ah, y otra cosa, agregó Elías mientras salía. Si la prensa se entera de que metiste a una menor sin familia a tu casa, vas a tener más que perder que una junta directiva. Te lo aseguro. Se fue sin esperar respuesta. Esteban se quedó solo, respiró hondo, pero sentía una bola en el estómago. No porque Elías tuviera razón. No la tenía, pero sí tenía poder, y lo había usado antes. Sabía mover los hilos, sabía manipular a la gente, sabía ensuciar sin dejar huella. Esa noche, Esteban llegó a casa más cansado de lo normal. No quería hablar con nadie, pero cuando cruzó la puerta, escuchó una risa bajita. Era Julián. Estaba en el piso de la sala con Alma, armando una torre con fichas de colores. Julián se reía cada vez que la torre se caía, y Alma también, como si no existiera el mundo afuera. Se quedó parado mirando. No entendía cómo era posible, pero ahí estaba. Su hijo riendo, jugando, feliz, algo que nunca había visto antes. Se agachó, tocó a Julián en el hombro. El niño lo miró, sonrió y señaló a Alma como diciendo, ella lo hizo. Esteban la miró. La niña lo miró también, seria, no con miedo, sino con una firmeza que no esperaba, como diciendo, yo no soy un problema, soy parte de la solución. Y entonces supo lo que tenía que hacer. No podía dejar que Elías ganara otra vez. No podía seguir viviendo con miedo. Así que esa misma noche llamó a Sonia, le contó todo y le pidió ayuda. No solo para proteger a Alma y a Julián, sino para armar algo más grande. Algo que nadie pudiera destruir con amenazas ni chantajes. Lo que no sabía era que Elías ya había empezado a mover sus piezas, y no iba a esperar mucho para dar su siguiente golpe. Porque cuando se trata de poder, la gente como él no se detiene, solo cambia de estrategia. El cielo se puso gris desde temprano, pero nadie en la casa de Esteban pareció notarlo. Estaban ocupados. Julián tenía su cita con Sonia,
y Esteban había cancelado una reunión importante solo para estar en casa. No lo dijo, pero lo hizo por si la niña volvía. Ya eran varios días sin señales de Alma, desde esa noche en que entró al jardín y luego se fue sin decir una palabra. No habían sabido nada más de ella. No dejó notas, ni dibujos, ni volvió a aparecerse cerca de la reja. Julián seguía mirando por la ventana, como si la esperara. Cada tarde se paraba en el mismo rincón y apoyaba la frente contra el vidrio. Sonia no dijo nada, pero anotó ese detalle. Era importante. Esa tarde, la lluvia empezó de golpe. Primero un trueno, luego las gotas, luego la tormenta completa. El viento levantaba las hojas secas del jardín, las ramas se sacudían fuerte y hasta una de las sombrillas del patio voló por los aires. Esteban bajó corriendo a cerrar ventanas, mientras el personal de servicio se movía de un lado a otro, intentando salvar los cojines de los muebles exteriores. Julián, como siempre, no reaccionó a la tormenta. A él no le molestaba la lluvia, pero tampoco le importaba, hasta que algo lo hizo girar la cabeza. Estaba parado en su ventana cuando la vio. Alma, empapada, parada junto al portón. No se movía, no tocaba, no gritaba. Solo estaba ahí, mojándose como si no le doliera el frío. Julián ni pensó. Salió, corriendo. Ni avisó, ni se puso zapatos. Bajó las escaleras como nunca lo había hecho, empujó la puerta principal con fuerza y salió directo al jardín, en medio del aguacero. Esteban lo vio desde la cocina y corrió detrás de él, sin entender qué pasaba. Cuando salió, lo encontró ya en el pasto, frente a Alma. Ella temblaba, pero no se iba. Julián se paró frente a ella, levantó los brazos y le tocó la cara con ambas manos, despacito, como si no creyera que era real. Luego le sonrió. Alma, también. Y entonces Julián la abrazó. No fue un abrazo largo, ni apretado, pero fue un abrazo. El primero que Julián había dado en su vida sin que nadie se lo pidiera. Esteban se quedó congelado. No podía creerlo. Se acercó despacio, sin hacer ruido, como si cualquier movimiento brusco pudiera arruinarlo todo. Cuando Alma se dio cuenta de que Esteban se acercaba, dio un paso atrás. Julián no la soltó. Le agarró la mano, como diciendo, «No te vayas». Esteban se agachó a su altura. Ya estaba empapado también, con el cabello chorreando y la camisa pegada al cuerpo. «¿Estás bien?», le preguntó a la niña, pero sin presionarla. Ella no contestó, solo asintió con la cabeza. Esteban se quitó su saco y se lo puso encima de los hombros. No era un gesto elegante, era uno de esos que nacen sin pensarlo, como de papá. Ella no lo rechazó, dejó que se lo pusiera. Luego miró a Julián. Y fue entonces cuando Julián hizo algo más. Le dio la mano a su papá y se la puso sobre la de Alma, como si los estuviera presentando oficialmente. Ahí, en medio del jardín, con los truenos de fondo, los tres se quedaron un momento bajo la lluvia. Nadie habló. Nadie preguntó nada. Era como si el agua se llevara todos los problemas. Después, Esteban los metió a los dos a la casa. Les quitó los zapatos, les dio toallas y los llevó a la cocina. Alma no sabía si sentarse o no. Miraba todo como si fuera demasiado bonito para tocarlo, pero Julián la jaló suavemente del brazo y la hizo sentarse junto a él. La cocinera les sirvió chocolate caliente. Esteban pidió también pan dulce. Alma lo miró con desconfianza al principio, pero al ver que Julián comía sin problema, agarró un pedazo y le dio una mordida. Se le iluminó la cara. No lo dijo, pero nunca había probado un pan así. Ni siquiera sabía que eso existía. Esteban se dio cuenta. Le habló con calma. ¿Dónde estás viviendo? ¿Estás sola? Ella bajó la mirada. Pensó que la iban a regañar, que le iban a decir que no podía volver, que no debía estar ahí. Pero Esteban no la juzgaba. Lo decía con preocupación, no con enojo. «Con mi hermano», respondió en voz bajita. «En la azotea de una casa.
Fue la primera vez que habló frente a él. ¿Cómo se llama tu hermano? Beto. ¿Y sabe que viniste? Ella negó con la cabeza. ¿Va a preocuparse? No, dijo rápido. Él está en otra parte vendiendo dulces. Esteban respiró hondo. No sabía qué hacer con toda esa información, pero sí sabía lo que no iba a hacer. No la iba a dejar ir sola, mojada, de noche, con esa tormenta afuera. La miró y le preguntó si quería quedarse un rato más. Alma dudó, pero miró a Julián, que ya le ofrecía otro pedazo de pan, y asintió. No tenía por qué confiar, pero lo hizo. Esa noche la dejaron dormir en una habitación de huéspedes. Sonia llegó de inmediato cuando le avisaron. Habló con Esteban en privado. Le explicó que debían hablar con Alma, saber más, entender cómo se sentía. Pero lo importante era que se sentía segura ahí. Y eso no se podía ignorar. Mientras tanto, Julián fue a su cuarto. Buscó uno de sus juguetes favoritos, un osito de peluche que nadie le podía tocar, y bajó para dejarlo junto a la puerta del cuarto donde dormía Alma. Luego regresó sin decir nada. Esa imagen se le quedó clavada a Esteban toda la noche. La lluvia siguió hasta la madrugada. Pero adentro, en esa casa, por primera vez en mucho tiempo, todo estaba en paz. La mañana después de la tormenta, la casa de Esteban amaneció con olor a pan recién hecho y café. El cielo estaba limpio, el pasto mojado y los pájaros andaban en lo suyo como si nada hubiera pasado. Pero adentro, todo se sentía diferente, más suave, más tranquilo, como si algo se hubiera colocado en su lugar durante la noche. Alma bajó las escaleras despacio. Iba con ropa prestada, una camiseta de Julián y unos pants que le quedaban algo grandes. Caminaba en silencio, con los ojos bien abiertos, como si temiera despertar de un sueño. La cocina estaba llena de luz. Esteban estaba ahí, leyendo algo, en su tablet, y Sonia también. Julián ya estaba en la mesa, comiendo cereal y mirando las figuras de colores en su plato. Cuando Alma entró, todos la miraron, pero nadie dijo nada. Sonia le sonrió, le ofreció una silla y le sirvió jugo. Alma se sentó sin hablar. Empezó a tomar el jugo en pequeños tragos. Julián la miró y le empujó su tazón como invitándola a compartir. Ella no agarró el cereal, pero sí se rió, un poquito, bajito, casi sin querer. Después de desayunar, Sonia le pidió a Esteban un momento a solas con Alma. La llevó a una salita pequeña con sillones suaves y una caja llena de juguetes terapéuticos. No usó palabras raras. Solo le preguntó si podía platicar con ella un ratito. Alma dijo que sí, con la cabeza. Pasaron más de 1 hora ahí adentro. Sonia no la presionó. Le dio espacio. Le hizo preguntas suaves, sin forzar. Y Alma fue hablando. Poquito a poquito. Contó que su mamá había muerto cuando ella tenía 5 años, que su papá se había ido mucho antes, que vivía con Beto desde entonces, que él vendía en los semáforos y ella ayudaba con lo que podía. A veces vendía dulces, a veces limpiaba vidrios, a veces no comían en 2 días, que dormían en una azotea, que la vecina les dejaba llenar una garrafa con agua cuando podía, que nunca fueron a la escuela porque no tenían papeles ni dinero, y que sí, sabía que no debía haber entrado a esa fiesta, pero lo hizo porque escuchó música bonita desde la calle y se le metió en la cabeza que quería verla de cerca. Sonia le preguntó si sabía algo de música. Alma se quedó pensando. «No sé leer partituras», dijo bajito, «pero me aprendo las canciones». «¿Cómo que te las aprendes?» «Con solo oírlas», dijo. «No todas, pero casi todas». Sonia pidió que le trajeran una tablet. Buscó una canción, cualquiera, una de esas clásicas de piano. Alma cerró los ojos mientras la escuchaba. No dijo nada. Solo se quedó muy quieta. Luego le pidió que la pusiera otra vez. Y después, Alma empezó a tararearla. No perfecta,
pero casi. Sonia le quedó viendo. No era normal. Eso no lo hacía cualquier niño. ¿Te gusta la música? Alma asintió. Pero no lo decía como quien tiene un hobby. Lo decía como quien habla de algo que le da vida. ¿Qué pasó esa noche? ¿Por qué bailaste con Julián? Alma bajó la cabeza. No sabía explicarlo. Sentí que él estaba solo, como yo, y me dio paz. Sonia tragó saliva. Sabía lo que eso significaba. No era solo una conexión emocional. Había algo más, una sensibilidad, una forma de percibir las cosas que pocos tienen. Más tarde, le contó todo a Esteban. No exageró, no mintió. Solo se lo dijo claro. Esa niña tenía una capacidad muy rara para captar y procesar la música. Y no era casualidad que Julián reaccionara tan fuerte a su presencia. Había algo entre ellos que iba más allá de cualquier terapia. Esteban se quedó callado. Luego dijo que no sabía qué hacer. No podía adoptarla así nada más. No podía simplemente meterla a su vida sin consecuencias. Sonia lo entendía, pero le dejó claro que si dejaban que esa niña se fuera sin apoyo, sin guía, sin protección, era como cerrar la única puerta que Julián había abierto en años. Y así empezó algo nuevo. Esteban se movió rápido, habló con abogados, pidió discretamente que investigaran la situación legal de Alma. Mientras tanto, Sonia propuso un plan sencillo: integrar a Alma en la rutina de Julián, sin presiones, solo como una acompañante, como una especie de sombra buena. No lo llamarían terapia, ni escuela, ni obligación, solo una forma de estar. Lo intentaron al día siguiente. Julián tenía su sesión de expresión con Sonia y Alma se sentó en el rincón, solo mirando. A los 10 minutos, Julián se levantó, caminó hacia ella y le llevó un crayón. Se sentó a su lado y pintaron juntos, en la misma hoja, sin decir palabra, como si eso fuera lo normal. Sonia observó todo desde su escritorio. No dijo nada, solo tomó notas. Alma, sin saberlo, estaba haciendo más por Julián que todo el equipo médico junto. Y eso le daba vueltas en la cabeza. Pero también, muy dentro, Sonia empezaba a sentir algo que la inquietaba. Porque el mundo real no era justo. No siempre premiaba la bondad ni el talento. Y alguien como Alma, tan sensible, tan noble, pero tan vulnerable, no estaba a salvo si quedaba sola. Y aunque en esa casa había encontrado un rincón cálido, afuera todavía había peligros que no se iban con una sonrisa ni con música bonita. Y uno de esos peligros estaba más cerca de lo que pensaban. Mucho más cerca. Elías Montoya, quedaba de brazos cruzados. Cuando alguien como Esteban Luján empezaba a actuar raro, él lo olía a kilómetros. No tenía hijos, ni pareja, ni a nadie que le quitara el enfoque. Su vida era el poder. Y no por tenerlo, sino por controlarlo. Por saber que si decía una palabra, otras personas se movían. Por eso, cuando supo que Esteban estaba metiendo a una niña de la calle a su casa y que andaba haciendo cosas fuera de su papel de empresario perfecto, entendió que era su momento. No perdió tiempo. Llamó a una reportera que le debía varios favores. Le dio lo justo para armar el escándalo. Una foto, un audio editado donde parecía que Esteban decía que la niña vivía con él, y unas frases bien pensadas sobre exposición de menores y peligro emocional. No necesitaba que fuera cierto, solo que sonara fuerte. La nota salió en un sitio de chismes con mucha audiencia. Titular en letras rojas: Empresario poderoso mete a niña de la calle a su casa. Rescate o locura. Abajo, la foto de Alma comiendo con Julián y una leyenda que decía exclusiva. Fue como prender fuego en un pastizal seco. En horas, ya estaba en redes, en grupos de WhatsApp, en programas de radio. Todos opinaban. Nadie sabía nada. Esteban se enteró por su asistente. Apenas leyó el titular, se le borró la cara, no por vergüenza, sino por rabia. No había hecho nada malo. Pero en este mundo, a veces basta con que algo parezca raro para que se te venga todo encima.
Sonia fue la primera en reaccionar. «Tenemos que proteger a Alma», dijo firme. «Esto puede salirse de control». Y sí, se salió. A la tarde ya había cámaras en la entrada del fraccionamiento, gente gritando desde la calle cosas que no sabían ni lo que significaban. Una vecina inventó que la niña robaba cosas. Otro dijo que seguro era hija ilegítima de Esteban. Todo era mentira, pero lo repetían tanto que parecía verdad. Elías fingía sorpresa. Decía en las juntas que esperaba que todo fuera un malentendido, que confiaba en Esteban, pero que la imagen de la empresa estaba en juego, que tal vez era hora de hacer ajustes. Algunos directivos, los mismos que antes se callaban, empezaron a moverse, le daban la razón con la cabeza. Esteban los veía. Sabía quién estaba de qué lado. En casa, Alma también vio la nota. No entendía bien qué pasaba, pero sí sentía la tensión. Esteban la sentó frente a él y le habló claro, como un adulto. «No hiciste nada malo. Quiero que sepas eso». Alma lo miró con los ojos llenos de preguntas. No dijo nada, pero se le notaba el miedo. No por ella, sino por Julián. No quería que lo alejaran. No quería que todo eso raro le hiciera daño. Julián, como siempre, no habló, pero agarró su dibujo, el primero que había hecho con Alma, y lo pegó en la puerta de su cuarto, como si dijera, ella se queda. Esteban tuvo que salir a hablar con sus abogados. Sonia se quedó con los niños. Esa noche nadie durmió bien. La prensa no se iba. Algunos trabajadores dejaron de presentarse por miedo a quedar mal. Las llamadas no paraban. La mayoría no preguntaba cómo estaba Julián. Solo querían saber si la historia era cierta, si la niña seguía en la casa, si podían tener una entrevista. Elías seguía moviendo los hilos. Hablaba con medios, con empresarios, con políticos. Usaba frases como inestabilidad emocional, pérdida de rumbo, decisiones peligrosas. Estaba armando una red de dudas que le servía para algo más grande. Sacarlo de la presidencia, del consejo. Ya lo había intentado antes, pero ahora tenía una historia perfecta para justificarlo. En medio de todo ese ruido, Esteban llamó a una junta urgente. Fue al edificio principal con la cabeza en alto. Entró a la sala donde estaban todos los directivos, incluido Elías, con su cara de cordero. Esteban no gritó, no se defendió con coraje. Solo puso una foto en la pantalla. Julián y Alma, sonriendo, juntos, frente a un dibujo. Luego habló. A veces lo correcto no tiene explicación. No es legal, no es estratégico, no es rentable, solo es correcto. Si eso me cuesta el puesto, lo acepto. Pero no voy a dejar que alguien con el corazón podrido ensucie algo tan limpio como esto. Silencio, pesado, largo. Algunos bajaron la mirada, otros se removieron incómodos. Elías se cruzó de brazos, sin decir nada. Esteban se fue sin esperar aplausos ni votos. Regresó a su casa, con la cabeza cansada, pero el alma firme. Al llegar, Julián salió a recibirlo. Lo abrazó. Alma estaba ahí también, con un cuaderno en la mano. Había escrito algo, se lo dio a Esteban. Gracias por no tener miedo. Eso decía, solo eso. Y con eso, a pesar de todo el ruido de afuera, Esteban supo que estaba haciendo lo correcto. Aunque se le viniera el mundo encima, aunque Elías pensara que estaba ganando, aunque los medios siguieran diciendo tonterías, porque adentro, de esa casa, todavía había algo que no podían destruir. Verdad. Esteban no dormía, no comía bien, no se concentraba. Llevaba días con la cabeza llena de ideas que se cruzaban una con otra. Se preguntaba si estaba haciendo bien, si estaba exagerando, si todo eso de Alma y Julián era una etapa, o de verdad estaba pasando algo que podía cambiarles la vida. Y sí, aunque no lo admitiera en voz alta, también pensaba en el escándalo, en cómo lo veían los demás, en el murmullo de la gente con traje que sonreía por delante pero lo apuñalaba por la espalda.
Pero nada de eso importaba cuando miraba a su hijo. Julián estaba distinto. Se levantaba temprano, buscaba a Alma por toda la casa, le llevaba crayones, compartía sus juguetes. No hablaba, pero cada movimiento suyo decía más que 1000 palabras. Y Alma también brillaba. Aunque venía de un lugar lleno de carencias, parecía más fuerte que todos los adultos juntos. Una tarde, después de otra reunión tensa en la oficina, Esteban hizo algo que nadie esperaba. Agarró su camioneta, solo, sin escoltas ni chofer, y se fue directo al barrio donde vivía Alma con Beto. Ya sabía más o menos dónde era, porque Sonia había conseguido los datos con ayuda de uno de los abogados. No dijo nada a nadie. Solo fue. Llegó a una colonia olvidada. Las calles estaban llenas de baches, los postes no tenían luz, y el aire olía a grasa quemada y a humedad vieja. Caminó por una banqueta rota y preguntó por Beto. Un señor que vendía chicharrones lo reconoció, no porque fuera famoso, sino porque llevaba días preguntando por esa niña. «Es la hermana de Beto, sí», dijo el señor. «Viven en la azotea del 3. Pásese, pero tenga cuidado. No es zona para gente como usted». Esteban subió las escaleras de concreto. No había barandal. La pintura de las paredes estaba pelada y había grafitis por todos lados. Al llegar arriba, vio una lona azul amarrada con mecates y bloques. Era ahí. Tocó con los nudillos una tabla clavada al marco de lo que parecía una puerta improvisada. Beto salió. Tenía unos 14 años, delgado, con una mirada que decía: «Aquí nadie me asusta». Cuando vio a Esteban, lo reconoció al instante. Se le paró el corazón. Pensó que venía a llevarse a Alma o algo peor. Dio un paso adelante, sin miedo. «¿Qué? ¿Quiere?», preguntó seco. Esteban levantó las manos. «Nada malo. Solo quiero hablar contigo». «¿De mi hermana?». «De ella y de ti». Beto no dijo que sí, pero tampoco lo sacó. Se hizo a un lado. Esteban entró. El lugar era un espacio chico, con un colchón en el piso, 2 mochilas viejas, una olla negra y una caja con galletas. No había baño, no había ventanas, solo 2 cobijas colgadas que hacían de paredes. Alma no estaba. «Fue con una vecina», dijo Beto como adivinando la pregunta. «Está comiendo». Esteban se sentó en un banquito sin respaldo, miró alrededor. Nunca había estado en un lugar así. No por dentro. Sabía que existía gente que vivía así, pero otra cosa era verlo. Respirarlo, sentirlo en la piel. «Yo no quiero que se aleje de ti», dijo. «Solo quiero que esté bien, y que tú también estés bien». Beto frunció el ceño. «¿Y qué? ¿Nos va a regalar una casa?». «No», respondió Esteban firme. «No estoy aquí para comprar nada. Estoy aquí porque tu hermana ha hecho por mí. Hijo lo que nadie logró en 9 años. Y eso no se paga con dinero». Hubo un silencio incómodo. Beto se cruzó de brazos. «Nosotros no le pedimos nada. Ella fue sola. Ni siquiera me dijo. Lo sé. Por eso vine. Porque no se trata de obligación. Se trata de que ustedes tienen algo que yo no tengo. Algo que no supe ver. ¿Y qué quiere ahora? Quiero conocerte, saber qué necesitas. No para comprarte, para ayudarte bien, sin esconderlo. Si tú no estás tranquilo, ella tampoco va a estar bien. Y Julián la necesita, pero ustedes también necesitan algo más que esperanza». Beto se quedó callado, bajó la mirada. Por un segundo dejó de ser el hermano protector. Solo era un niño cansado. «No tengo papeles, no puedo trabajar. Si me enfermo, nadie me ayuda. Si se me pierde Alma, no tengo cómo buscarla. A veces tengo miedo de que un día no despierte y que ella se quede sola». Esa última frase le pegó a Esteban como un ladrillo en el pecho. No sabía qué contestar, así que no dijo nada. Solo le puso una mano en el hombro, sin fuerza, sin presión. Un gesto que decía: «Te creo». Un rato después, Alma regresó. Entró y se sorprendió al verlos juntos. Beto le sonrió. Esteban también.
Ella se quedó en la puerta, esperando que alguien hablara primero. Pero no fue necesario. Se acercó, se sentó junto a su hermano y tomó su mano. Esteban miró a los dos y lo entendió. El dinero no arregla todo, pero tampoco es malo. El dinero sirve si lo usas para levantar, no para aplastar. Si sirve para dar calor en una noche helada, entonces vale más que cualquier acción en la bolsa. Antes de irse, sacó una hoja de su bolsa. Es una propuesta, dijo, para un programa que estoy armando. Ayuda, escuela, atención médica. Nada escondido. Todo legal. Tú decides si se inscriben. Pero pase lo que pase, Alma puede seguir viendo a Julián. Él ya la necesita más de lo que yo pensaba. Beto no firmó nada ese día. Pero lo miró con respeto, que eso, para él, era más que un trato hecho. Esteban bajó por las mismas escaleras, con los zapatos sucios y la mente hecha un lío, pero con el corazón un poco más en paz. Porque en ese lugar sin lujos, lleno de paredes manchadas y sueños colgados con ganchos de ropa, entendió que el valor real no se mide por lo que tienes, sino por lo que das, sin que nadie te lo pida. La semana siguiente, Esteban despertó con una idea clavada en la cabeza. Ya no podía seguir solo, viendo qué pasaba con Alma. Tenía que hacer algo concreto, formal, algo que le diera estructura a todo lo que estaban viviendo. Sabía que la niña tenía una capacidad especial. Sonia se lo había dicho. Lo había visto. No podía dejar pasar eso. No iba a permitir que el mundo la dejara fuera solo porque nació donde no debía. Se sentó con Sonia a planearlo. No era fácil. Alma no tenía acta de nacimiento. No tenía CURP, ni registro escolar, ni nada. Oficialmente no existía. Pero Sonia conocía a una directora de una escuela privada en el sur de la ciudad, que a veces hacía excepciones con niños en 1960, situación complicada. Era una escuela pequeña, con enfoque artístico, justo lo que Alma necesitaba. Esteban pidió una cita. Fue él mismo, con Sonia, a hablar con la directora. Llegaron un lunes por la mañana. El lugar era bonito, con árboles, juegos, salones, con ventanales grandes. Se sentía un ambiente sano. Alma no fue con ellos. Quisieron primero ver si era posible. La directora, una señora de unos 50 y tantos años, los recibió con cara amable. Los escuchó. No interrumpió. Asintió varias veces. Parecía comprensiva. Pero cuando terminó la explicación, cambió el tono. Entiendo lo que están diciendo, pero no podemos aceptar a una niña sin papeles. Nos meteríamos en problemas. El sistema no lo permite. Sonia intentó explicarle que se podía hacer un trámite especial, que había formas, que conocía casos. Pero la directora ya no estaba abierta. Se notaba que no quería problemas. Y ahí fue cuando cometió el error. Además, ¿cómo está segura de que esa niña tiene lo que usted dice? A veces confunden sensibilidad con niñez difícil. Son cosas distintas. Esteban cerró los puños debajo de la mesa. No dijo nada, pero por dentro estaba hirviendo. Yo vi lo que hace. No es sensibilidad, es talento, dijo Sonia, más firme. La directora sonrió con lástima. Esa sonrisa falsa que uno pone para cerrar una puerta con estilo. Lo lamento. No podemos hacer excepciones. Le deseo lo mejor de verdad. Pero esta no es la escuela para ella. Salieron sin decir adiós. En el estacionamiento, Esteban estaba rojo de coraje. No por el rechazo en sí, sino por cómo lo dijeron, por la frialdad, por la forma en que hablaban de Alma como si fuera un caso imposible. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Sonia mientras se subían a la camioneta. Esteban no contestó. Solo se quedó viendo el portón de la escuela. Esa noche, mientras cenaban en casa, Julián y Alma estaban pintando juntos. Usaban témperas. Esteban los miraba desde la cocina. Alma reía bajito cuando Julián hacía círculos enormes con colores distintos. No necesitaban palabras. Se entendían con gestos, con miradas, con los colores. ¿Te gustaría ir a la escuela?,
Le preguntó Esteban de pronto desde el comedor. Alma dejó de pintar, lo miró, pensó, bajó la cabeza. Aunque no sepa leer bien, sí, aunque no sepas. ¿Y si me corren? Te llevamos a otra. Y si te vuelven a correr, abrimos una. La niña lo miró otra vez. No dijo nada, pero sonrió. Fue una sonrisa chiquita, pero sincera. Esa noche, Esteban no durmió hasta tarde. Se metió a su despacho, habló con su equipo legal, investigó, hizo llamadas, empezó a escribir, y al día siguiente, presentó los primeros papeles para iniciar una fundación educativa. Quería crear una escuela nueva, pequeña al principio, solo para niños como Alma, niños sin papeles, sin historia oficial, pero con talento, con corazón. Cuando Sonia lo supo, se emocionó. No era una locura, era necesario. No iban a esperar que el sistema les abriera la puerta. Iban a construir la suya. Pero no todos estaban contentos. En las oficinas centrales, Elías ya se había enterado del movimiento. Tenía contactos en el gobierno, en el SAT, en educación privada. Le molestó ver que Esteban no solo no se caía, sino que salía con ideas nuevas. Le molestaba que usara su poder para otra cosa que no fuera generar más dinero. Ahora se siente héroe, dijo Elías frente a dos socios. Quiere rescatar a los pobres con fundaciones. Se va a hundir solo, ya verán. Y empezó a moverse. Llamó a una vieja amiga suya que trabajaba en el sistema educativo. Le pidió que revisaran todos los trámites de la nueva fundación. Les metió dudas. Les pidió más requisitos. Y por si fuera poco, comenzó a presionar a la prensa para que sacaran artículos con títulos como «¿Caridad o publicidad? El millonario que quiere lavar su imagen con niños pobres». Esteban vio el artículo en la mañana siguiente. Lo leyó completo. No decía mentiras, pero tampoco decía verdades. Solo insinúa. Solo envenenaba. Por primera vez, dudó. Se preguntó si de verdad valía la pena todo esto. Pero fue Julián quien lo ayudó a decidir. Esa tarde le llevó un dibujo. Era una casa, con un letrero arriba que decía Escuela de Alma y Julián. Solo eso. Ni un solo error ortográfico. La letra era de Alma, pero el dibujo era del niño. Y Esteban lo entendió todo. No iban a frenar. Aunque la escuela todavía no existiera, aunque nadie creyera en ellos, aunque el sistema no estuviera hecho para niños como ella. Ya la escuela vivía, en sus mentes. Y eso era más fuerte que cualquier papel firmado. Elías Montoya ya estaba harto. Cada cosa que intentaba contra Esteban parecía no funcionar. Le metía presión en los medios, lo atacaba en las juntas, le cerraba puertas en el sistema. Pero el tipo seguía de pie. Y peor, ahora tenía más apoyo. Algunos socios empezaban a hablar bien de esa famosa fundación. Decían que la idea tenía potencial social. Otros ya se sacaban selfies con Esteban para subirlas a redes, como si fueran parte del mismo barco. Y eso, para Elías, era inaceptable. No, podía permitirse perder otra vez. Así que decidió hacer algo más sucio, más directo. Algo que, si salía bien, iba a desarmar a Esteban desde adentro. Sabía que toda esa estabilidad giraba alrededor de una sola cosa: la niña, Alma. Si lograba sacarla de esa casa, todo se caería. Julián volvería a cerrarse. Esteban se sentiría culpable. La fundación se frenaría. Era como quitar la pieza, clave de una torre. Elías llamó a un tipo de su confianza, alguien sin apellidos rimbombantes. Lo conocía desde hacía años. Se llamaba Gorka, y era bueno para mover cosas por fuera del radar. Gorka no preguntaba mucho, solo cobraba caro. «Necesito hablar con el hermano», le dijo Elías. «¿Del niño?» «No, de la niña». El tal Beto Gorka se puso a investigar. En 2 días ya sabía dónde vivía, con quién hablaba, qué semáforos recorría. Le sacó fotos desde lejos. No tardó en ubicarlo. Un chavo flaco, mal dormido,
medio duro por fuera pero con cara de que se cae si le quitan a su hermana. Perfecto, para lo que necesitaban. Un viernes por la tarde, Gorka lo interceptó. Beto venía con una caja de chicles y paletas cuando un tipo se le acercó y le ofreció un refresco y un paquete de galletas. Beto aceptó por pura hambre. «Tranquilo, no vengo a hacerte daño», le dijo Gorka sonriendo. «Nomás quiero hablar de tu hermana». Beto se puso tenso. «¿Qué quiere con ella?» «Nada malo, al contrario. Mira, hay gente poderosa que la quiere ayudar. Pero esto de andar, metida con gente rica, no es bueno para ella. Puede meterse en líos, y tú también. Es mucho peso. No está haciendo nada malo. No digo que lo esté haciendo. Pero los ricos se cansan rápido, ¿sí me entiendes? Juegan un rato con algo nuevo y luego lo tiran. ¿Y quién se queda con el problema? Tú, Beto, no dijo nada. Nosotros podemos darte algo a cambio. Un lugar fijo para vivir, comida segura, escuela. Todo para ti y para ella. Pero necesitas sacarla de esa casa. No a fuerza, solo háblale. Dile que ya no regrese, que es peligroso, que la van a separar de ti si sigue ahí. No la van a separar de mí. ¿Estás seguro? Ellos tienen abogados, tienen todo. Pueden inventar cualquier cosa y puf, ya no. La ves nunca más. Beto empezó a dudar. Sabía que Esteban era bueno, pero también sabía que la vida no siempre funcionaba con buenos y malos. A veces solo ganaba el que tenía más fuerza, y él no tenía nada. Piensa en esto como una salida, dijo Gorka. No es traición, es protegerla. Le entregó un sobre con dinero. No era una fortuna, pero para alguien que contaba cada moneda, era mucho. Beto no lo rechazó. Lo metió al bolsillo y se fue sin decir palabra. Esa noche no durmió. Al día siguiente, fue por Alma a casa de Esteban. Le dijo que la necesitaba, que tenía que acompañarlo, que no era por gusto, pero que era urgente. Alma no entendía, pero confió. Lo siguió. Se subieron a un camión. Luego caminaron 6 cuadras. Llegaron a una casa vacía en una zona fea. Tenía cortinas viejas, una estufa desconectada y colchones en el suelo. ¿Dónde estamos?, preguntó Alma. Es solo por un tiempo, le dijo Beto, sin verla a los ojos. Ya no puedes volver allá. ¿Por qué? Porque no podemos confiar en ellos. Se pueden llevar todo, incluso a ti. Alma lo miró, con los ojos grandes y llenos de rabia contenida. Sabía que le mentía. Beto nunca hablaba así. Nunca la alejaba sin razón. No quiso llorar. Solo se fue a una esquina y se sentó. No comió. No habló. En la casa de Esteban, la alarma se encendió cuando Alma no volvió a la hora de siempre. Sonia llamó a Beto. No respondió. Esteban mandó a su gente a buscar. Nada. Julián se encerró en su cuarto. No lloraba, pero se balanceaba sin parar, con la servilleta de Alma en la mano. Pasaron 3 días. 3. Hasta que Beto no aguantó más. No dormía. Alma no hablaba con él. Gorka le había prometido otra cosa. Le dijeron que sería seguro, que todo estaría bien. Pero no estaba bien. Nada estaba bien. Él tampoco. Se sentía basura. Entonces Alma se levantó, lo miró y le dijo solo una frase. Me traicionaste, y esa palabra lo rompió. Beto salió corriendo de la casa, con el corazón en llamas. Se fue directo a la casa de Esteban. Tocó, golpeó, gritó. Esteban lo recibió, con el rostro pálido. ¿Dónde está? En una casa que me dieron, me pagaron, me asustaron. Pensé que hacía lo correcto, pero no. Llévatela. Ella es mejor contigo. Esteban no le gritó, no lo empujó, no le echó en cara nada, solo salió con él. Alma estaba sentada en el piso cuando llegaron. En cuanto vio a Esteban, se levantó, corrió, se le colgó del cuello, y por primera vez desde que la conocía, lloró como niña, con fuerza,
con todo, como si le estuvieran sacando algo del alma. Esa noche volvieron a casa. Pero Esteban ya no tenía dudas. Esto no era un simple caso de rechazo o problemas legales. Alguien estaba detrás. Alguien que sabía exactamente dónde meter el dedo para hacer daño. Y ese alguien tenía nombre y cara: Elías. El regreso de Alma a casa fue agridulce. Esteban la abrazó fuerte. Julián no se despegó de ella en todo el día. Sonia llegó al rato y se le salieron las lágrimas cuando la vio. Pero algo en Alma ya no era igual. No hablaba mucho, no sonreía, no tocaba los colores ni la música. Dormía con los ojos abiertos, como si esperara que todo volviera a romperse en cualquier momento. A Esteban se le apretaba el pecho cada vez que la miraba. Sabía que no bastaba con traerla de vuelta. El daño estaba hecho. Lo peor era que alguien lo había provocado a propósito. No era un accidente. Era un ataque. Alguien la quiso alejar, manipular, usarla como peón para derrumbarlo a él. Y eso no lo podía perdonar. Pidió una reunión urgente con su abogado, con Sonia y con 2 personas de su confianza. Les contó todo. Lo de Beto, lo del dinero, lo que el chavo confesó entre lágrimas. Sonia ya lo sospechaba, pero escucharlo lo hacía más real. Esteban estaba convencido. Elías había movido las piezas. Quizá no directamente, pero había pagado por eso. Era su estilo, elegante por fuera, podrido por dentro. Esa misma tarde, Esteban fue a la fiscalía a levantar una denuncia formal. No solo por el intento de manipulación, también por secuestro. Porque eso fue. Alma había sido retenida en contra de su voluntad. Aunque Beto la quisiera proteger, aunque no hubiera violencia, alguien la había separado de su espacio seguro por intereses sucios. Pero el sistema, como siempre, no era rápido, ni justo. El proceso iba a tardar. Esteban lo sabía. Así que empezó por otro lado. Puso vigilancia 24/7 en su casa, duplicó las medidas de seguridad y mandó instalar un botón de pánico directo en su celular. No iba a dejar que le hicieran daño otra vez, ni a Julián, ni a Alma. Todo eso pasó en cuestión de días. Pero justo cuando las cosas parecían calmarse un poco, todo se volvió a descontrolar. Una tarde, Alma salió con Sonia a una tienda de arte a comprar materiales nuevos. Julián se quedó en casa, con Esteban. Todo parecía normal. La camioneta iba con chofer, como siempre. Sonia iba atenta, hablando con Alma de pinturas y texturas. Pero en una esquina cualquiera, en una calle cualquiera, el tráfico se detuvo de golpe, y fue ahí donde pasó. Una moto con 2 tipos se les acercó. El de atrás se bajó y se fue directo a la puerta del copiloto. Golpeó la ventana con algo que parecía un tubo. El chofer se bajó a defender, pero otro tipo lo encañonó. «Sonia», gritó. Alma se asustó. El tipo abrió la puerta y la jaló con fuerza. Todo fue rápido, rudo, frío. «No te la lleves», gritó Sonia. Pero ya la habían subido a otra moto, y se fueron entre los coches, como si nada. El mundo se congeló. Sonia llamó a Esteban gritando. Él no entendía al principio. Pensó que era una broma de mal gusto. Luego escuchó bien. Se llevaron a Alma. Esteban salió corriendo de su casa. No esperó a nadie. Llamó a sus contactos, activó a su equipo de seguridad, habló con la policía. En minutos, la ciudad era un caos. Para él, revisaban cámaras, peinaban calles, preguntaban a vendedores, revisaban salidas de carreteras. Nada. Pasaron 5 horas, luego 6. La noche cayó y Alma no aparecía. Julián estaba en silencio total. No reaccionaba. No comía. Solo se abrazaba, las rodillas en una esquina. Esteban estaba roto. Al día siguiente, una llamada anónima llegó al celular de Sonia. Una voz distorsionada, grabada. Solo decía una dirección. Nada más. Esteban fue con su gente.
No le importaba si era trampa. Iban armados. Llegaron a una zona industrial vieja, con fábricas abandonadas. Entraron en silencio. Revisaron un almacén. No había nadie. Pero al siguiente fondo, en una especie de sótano oscuro, la encontraron. Alma estaba ahí, en el suelo, con la ropa sucia, con miedo, pero viva. Cuando vio a Esteban, corrió a sus brazos. Lloró sin decir una sola palabra. Solo lloró. Y Esteban la abrazó como si se le fuera la vida en eso. La llevaron al hospital. No tenía heridas graves, solo golpes pequeños. Pero el daño era otro. Era adentro. El susto, el encierro, el frío, la oscuridad. Eso no se curaba con medicina. Sonia estuvo con ella todo el tiempo. No la dejó ni un segundo. Esa noche, Alma se quedó dormida en una camilla, aferrada a una muñeca que una enfermera le regaló. Esteban salió del hospital, miró al cielo, cerró los ojos y juró que esto no iba a quedar así, porque alguien había cruzado la línea, y ahora sí, él iba a pelear con todo. Esteban no volvió a sonreír desde el día que sacó a Alma de ese sótano. Estaba cansado, desvelado, con la mirada dura. No dormía más de 2 horas seguidas, pero se movía como si tuviera pilas. No paraba, ni un minuto, porque ahora ya no era solo una pelea por proteger a una niña o cuidar a su hijo. Ahora era una guerra. Y ya sabía con quién. Elías, Montoya, ya no había dudas. Esteban tenía pruebas. Gorka, el tipo que había convencido a Beto de llevarse a Alma, había sido identificado en las cámaras de una gasolinera cercana al lugar donde la dejaron. Un descuido, una sola toma, pero clara. Y con eso bastaba para rastrear. Cuando lo ubicaron, Gorka se había ido, pero dejaron rastro. Llamadas, depósitos, nombres. Todo llevaba a una cuenta usada por una empresa fantasma que, ¿adivina qué? Estaba a nombre de un prestanombres ligado a Elías. Esteban fue directo con su abogado. No quería hacer un escándalo en la prensa. Quería hacerlo bien, legal, con los papeles en la mano. Levantaron una denuncia fuerte, con pruebas, fechas, rutas, testigos. Sonia firmó su parte. Beto también. Y aunque con miedo, Alma escribió lo que vivió. Todo. Lo que vio. Lo que escuchó. Lo que sintió. Mientras eso pasaba, Elías seguía en su papel de empresario exitoso. Daba entrevistas. Subía fotos de eventos. Reía en cenas importantes. Pensaba que ya se había salido con la suya, que Esteban estaba desgastado, a punto de rendirse. Pero no. Un martes por la mañana, Esteban pidió una junta extraordinaria con el consejo directivo del Grupo Luján. Todos fueron. Algunos sabían lo que venía, otros no. Elías llegó confiado, con su reloj de oro brillando y su sonrisa falsa. Saludó a todos, incluso a Esteban, como si nada pasara. Esteban entró a la sala con una carpeta bajo el brazo. Se sentó. Abrió la carpeta. Sacó una hoja. Miró a todos. Lo que van a ver hoy no es una presentación, no es una propuesta de negocios, es la verdad, dijo. Y cuando la escuchen completa, tendrán que decidir si quieren seguir trabajando con alguien así. Y entonces puso un video Gorka, declarando ante un juez, contando lo que hizo. Que fue pagado para manipular a Beto, que recibió instrucciones, que no lo planeó solo, que el objetivo era sacar a Alma de la vida de Esteban, para debilitarlo. Después vino el audio de una llamada. Gorka y otro hombre, hablando de pagos, de el jefe. Luego el estado de cuenta, el nombre del prestanombres. Y finalmente, una lista de correos donde Elías daba instrucciones directas a su equipo para bloquear la fundación a como diera lugar. La sala se quedó en silencio. Nadie podía moverse. Nadie miraba a Elías. Él seguía quieto, blanco, como si no supiera qué hacer. Tragó saliva.
Se acomodó la corbata, pero ya era tarde. ¿Algún comentario?, preguntó Esteban mirándolo de frente. Eso no prueba nada. Puede ser un montaje. Una campaña para sacarme, balbuceó Elías. Ya no estamos en campaña, le dijo uno de los socios más antiguos. Esto es grave. Esto ya es criminal. Otro socio, que siempre había estado del lado de Elías, se levantó. Yo apoyo que se revise todo. Pero mientras tanto, Elías debe quedar suspendido. Así, sin rodeos. En menos de 10 minutos, votaron. Elías fue suspendido de todas sus funciones. Y mientras salía por esa misma puerta por donde tantas veces dio órdenes, Esteban lo miró por última vez. Ya no con rabia, solo con decepción. Ese mismo día, Esteban convocó a una rueda de prensa, pero no fue para hablar de la caída de Elías. Fue para hablar de lo que realmente importaba. Anunció oficialmente la apertura de su fundación. No es caridad, es justicia, dijo ante las cámaras. No es por buena imagen, es por los niños que no tienen voz, como Alma, como Julián. Esta vez no vamos a esperar que el sistema los vea. Nosotros vamos a hacerlo. Dijo sus palabras con fuerza, sin temblar, sin leer papelitos. Era otro hombre, más libre, más directo, más padre que empresario. Las redes explotaron. La prensa no supo por dónde atacarlo, porque ya no había dónde. La gente empezó a apoyarlo, a contar historias parecidas, a mandar mensajes de gracias, y yo también fui un niño invisible. Esa noche, en casa, Julián se le sentó al lado. Sin avisar, le puso la cabeza en el hombro. No dijo nada, solo lo abrazó. Esteban le devolvió el gesto. Alma los miraba desde el sillón, dibujando algo. Era un castillo, chiquito, pero firme, con un letrero arriba, hogar. Y Esteban entendió que su imperio no se había caído, solo se había convertido en otra cosa, mucho más valiosa. El sol estaba pegando fuerte ese día. Esteban se bajó de la camioneta con los lentes en la mano y una carpeta bajo el brazo. Caminó por la banqueta despacio, como si no quisiera apurarse, como si cada paso tuviera que quedarse bien marcado en ese lugar. Frente a él, una casita recién pintada, de esas que se ven humildes, pero bien cuidadas. La reja era nueva, blanca, brillante. El jardín todavía no tenía flores, solo tierra lista para sembrar. Alma se asomó por la ventana cuando escuchó el portón abrirse. Salió corriendo. Traía el cabello suelto, una camiseta azul y las manos llenas de pintura verde. Sonreía, como nunca. Se detuvo justo en la entrada y gritó: «¡Ya pintamos todo el cuarto!». Esteban sonrió. «¿Y Beto?». «Adentro. Está colgando la lámpara». Entraron juntos. La sala era pequeña pero acogedora. Tenía 2 sillones que olían a nuevo y un tapete con dibujos de animales. A un lado, una mesa con 2 sillas. En la pared, colgaba un dibujo de Julián, pegado con cinta. 3 figuras tomadas de la mano y, arriba, un sol feliz. Beto salió del cuarto con la lámpara en la mano y un destornillador entre los dientes. Cuando vio a Esteban, se lo quitó. «¿Cómo la ve?», preguntó con una media sonrisa, que ya no era desconfiada. «La veo perfecta», contestó Esteban. «¿Se están acomodando bien?». «Sí. Nunca habíamos tenido una casa solo para nosotros. Se siente raro, pero bien. El lugar no era grande, pero tenía todo. Cocina equipada, 2 recámaras, baño con agua caliente y, lo más importante, estabilidad, seguridad. Un techo que no dependía de un favor ni de un pedazo de lona. No era un regalo. Era parte de un programa que Esteban había creado desde su fundación. Apoyo a familias vulnerables con niños en situación de riesgo. Beto y Alma fueron los primeros. El primer paso. El piloto de todo. Pero no los únicos. Esteban ya tenía en lista a otras 4 familias. Ese mismo día, llegó Sonia. Traía una caja con libros y un termo de café. Abrazó a Alma apenas la vio.
¿Lista para tu nuevo espacio de lectura? Sí, gritó la niña. Quiero poner la mesita aquí, junto a la ventana. Perfecto. Te traigo más libros mañana. Pasaron la tarde entre muebles, cortinas y cajas. Julián llegó más tarde con su niñera. Apenas vio a Alma, corrió a abrazarla. Él también traía un regalo, una planta chiquita en una maceta pintada con sus dedos. La puso sobre una repisa. ¿Cómo se llama?, le preguntó Alma. Julián la miró, pensó un poco, y dijo algo que nadie esperaba. Casa. Fue tan claro, tan directo, que todos se quedaron callados. Esteban lo abrazó sin decir palabra. Noche llegó y Alma no quería que se fueran. Beto les ofreció café. Esteban aceptó. Sonia también. Se quedaron un rato más, en la salita, sin prisas. No hablaban mucho. Solo miraban a los niños, que jugaban con un rompecabezas en el piso. Ya no era la misma Alma, ni el mismo Beto. Él estaba más relajado, menos a la defensiva. Dormía tranquilo. Ya no tenía que esconder su mochila, ni contar monedas cada noche. Ella, Alma, hablaba más, comía mejor, se reía con libertad, hasta soñaba con cosas nuevas. Antes soñaba con no morirse de frío, ahora soñaba con aprender a tocar piano. Julián también era otro, más suelto, más presente. Ya no se escondía tanto. Buscaba a Alma para hacer cosas, le enseñaba sus dibujos, le mostraba gestos que nadie le había enseñado. Era como si el niño que todos daban por perdido estuviera saliendo poco a poco de su escondite. Cuando Esteban y Sonia se despidieron, Alma los acompañó hasta la puerta. Los abrazó a los dos, y al oído le dijo a Esteban: «Gracias por confiar. En nosotros, aunque no teníamos nada». Esteban se agachó y le respondió: «Tú tenías algo que nadie más tiene». Julián lo vio antes que yo. Volvieron a casa con el corazón lleno. En el auto, Esteban pensaba en todo lo que había pasado en tan poco tiempo. En cómo una niña que entró sin invitación a su fiesta había terminado dándole sentido a todo. Esa noche, Alma y Beto cenaron sopa caliente, pan y jugo. Pusieron música en el teléfono y se rieron de una historia vieja. No necesitaban más. Y cuando apagaron la luz, por primera vez, no sintieron miedo de lo que venía mañana. Las cosas empezaron a cambiar tan rápido que ni Esteban se dio cuenta del momento exacto en que todo se transformó. Un día estaban luchando con abogados, escondiéndose de la prensa, buscando a Alma como si fuera aire, y de pronto se encontraban desayunando en paz, sin sobresaltos, riéndose de cosas simples como si siempre hubiera sido así. La casa de Esteban ya no se sentía igual. Antes era fría, silenciosa, ordenada como una vitrina. Todo tenía su lugar, nadie tocaba nada. Ahora había crayones en la sala, dibujos pegados en las paredes, ropa tirada por ahí, y risas que salían desde los pasillos. Julián ya no se encerraba como antes. No pasaba el día pegado a una sola rutina. Ahora buscaba a Alma, la tomaba de la mano, le mostraba cosas que encontraba en el jardín, le enseñaba sus juguetes favoritos sin miedo, como si hubiera descubierto que no estaba solo. Un jueves en la tarde, Julián y Alma estaban en el estudio, donde Sonia les daba clases de expresión. Estaban jugando con tarjetas de emociones. Había caritas dibujadas, una feliz, otra enojada, otra triste. Julián agarraba una y Alma le decía qué significaba. Era parte del ejercicio, algo que hacían todos los días, pero ese día fue diferente. Sonia agarró una tarjeta con una carita sonriente y la puso frente a Julián. «¿Qué es esto?», preguntó. Julián la miró. Luego miró a Alma. Después volvió a ver la tarjeta. Y entonces lo dijo: «Feliz». Sonia parpadeó. Pensó que lo había imaginado. «¿Qué dijiste, Julián?».
El niño volvió a señalar la tarjeta. Feliz. Sonia se quedó helada. Luego se giró hacia Alma. La niña estaba igual, sorprendida. Julián no hablaba, o bueno, hablaba muy poco. Algunas palabras sueltas, pero nunca con tanta claridad. Nunca así. No era solo repetir algo de memoria. Lo dijo con intención, con sentido. Sabía lo que decía. Esteban estaba en la cocina cuando Sonia entró corriendo, con los ojos brillosos. «Esteban», le dijo sin aliento, «tu hijo acaba de decir feliz». El mundo se detuvo por un segundo. Esteban no supo qué decir. Soltó la taza que tenía en la mano y fue directo al estudio. Cuando llegó, Julián estaba sentado en el suelo, tranquilo, como si nada hubiera pasado. Pero cuando vio a su papá, lo señaló. Luego señaló a Alma y dijo otra palabra. Familia. No fue perfecto. Sonó bajito, medio atropellado. Pero fue, claro. Esteban cayó de rodillas. No lo pudo evitar. Se cubrió la cara con las manos. Lloró. No de tristeza, no de alivio. Lloró porque nunca pensó escuchar eso. Nunca. Alma lo abrazó por la espalda. No dijo nada. Solo lo acompañó en ese momento. Julián se acercó. Se sentó a su lado. Le tomó la mano. Sonia los miraba desde la puerta. No podía creerlo. Sabía que Julián tenía potencial, que había algo dentro de él que pedía salir. Pero lo que acababa de ver, eso era otra cosa. Era amor puro, sin enredos, sin terapia, sin presión, sin exigencias. Solo amor. Después de eso, todo fue distinto. Julián empezó a usar más palabras, no muchas, solo las necesarias, pero cada una tenía peso. Decía pan cuando tenía hambre. Decía luz cuando quería que alguien abriera las cortinas. Decía alma cada vez que no la veía cerca. Esteban se acostumbró a esos milagros diarios, pequeños gestos que para otros serían nada, pero que para él eran montañas. A veces solo se sentaba en la sala a mirar cómo los niños jugaban, sin hacer ruido, sin meterse, solo mirando, como si fuera testigo de algo sagrado. Y Alma también cambió. Ya no tenía miedo de usar su voz. Empezó a contarle historias a Julián. Cosas de cuando vivía en la calle, pero contadas con humor. Le decía cómo Beto vendía dulces imitando la voz de los locutores, o cómo se escondían en los camiones para no pagar pasaje. Julián reía, no a carcajadas, pero reía, y eso bastaba. Una tarde, Alma se sentó al piano. Era la primera vez que lo tocaba. Se quedó mirando las teclas como si fueran piezas de otro mundo. Sonia le dijo que probara, que no tuviera miedo. Puso los dedos encima y tocó una nota. Luego otra y otra. Sonaba torpe, pero ella seguía. Se dejaba llevar. Y Julián la miraba como si estuviera viendo magia. Al final de la semana, Julián se atrevió a tocar una nota con ella. Solo una. Pero lo hizo. Así pasaron los días, con pasos lentos pero firmes. Sin miedo. Julián dormía mejor. Alma ya no se despertaba sobresaltada. Beto, desde su nueva casa, les llamaba todos los días. A veces pasaba por ellos para llevarlos al parque. Otras veces se quedaba en casa jugando dominó con Esteban, como si fueran amigos de toda la vida. Lo más sorprendente fue cuando Julián, una noche, tomó el celular de su papá, abrió la cámara y se grabó diciendo: «Hola, soy Julián, ella es Alma. Y estamos bien». Esteban vio el video una y otra vez. Se lo guardó en el corazón. Porque sí. Después de todo lo que habían vivido, todo cambió. Era de esperarse. La calma no dura mucho cuando hay alguien con rabia en el corazón. Y Elías Montoya no estaba en paz. Desde que lo sacaron del consejo, su mundo perfecto se vino abajo. Perdió respeto, poder, influencia.
Algunos amigos se alejaron, otros fingían no verlo. Él, que estaba acostumbrado a ser el centro de todo, ahora era solo un nombre que la gente evitaba mencionar. Pero no pensaba quedarse así. Tenía dinero, contactos sucios y un montón de rencor. Había estado demasiado tiempo en las sombras, planeando su regreso. Sabía que no podía volver de golpe, porque ya nadie confiaba en él, pero sí podía tirar lo que Esteban estaba construyendo, paso a paso, sin que se notara. Su primer movimiento fue legal. Metió una demanda contra la fundación de Esteban. No por corrupción ni nada grave, sino por irregularidades administrativas. Lo típico que usan para hacer ruido. La demanda decía que la fundación usaba recursos de forma incorrecta, que no había transparencia, que los beneficiarios eran elegidos a criterio personal de Esteban. En otras palabras, lo acusaba de usar la fundación como juguete privado. Era mentira. Todo estaba en regla. Pero Elías sabía que a veces no hacía falta tener la razón. Solo bastaba con sembrar duda. El abogado que presentó la demanda era, de los buenos, un tipo frío, con cara de santo y alma de tiburón. Daba entrevistas, hablaba con medios, soltaba frases como «solo queremos proteger el interés público» y «todos deben rendir cuentas, incluso los millonarios caritativos». La prensa, que ya se había calmado, volvió a levantar la oreja. Empezaron a salir notas, columnas de opinión, comentarios en redes sociales. ¿Y si Esteban solo quiere limpiar su imagen? ¿Por qué justo esa niña? ¿Dónde está el límite entre ayudar y manipular? Esteban lo sabía. No era ingenuo. Había vivido años entre políticos y empresarios, pero no dejaba de doler. Le molestaba que usaran algo tan limpio para ensuciarlo, que pusieran en duda lo que Julián y Alma habían construido juntos. Y claro, la presión empezó a sentirse. Algunos donadores retiraron el apoyo. Una empresa que iba a construir las aulas nuevas pausó el contrato. El director, de una escuela que trabajaba con la fundación, le escribió para tomarse un tiempo y evaluar la situación. Esteban no se quebró. No esta vez. Pero sí se hartó. Llamó a su equipo. Habló con Sonia. Reunió pruebas, grabaciones, recibos, testimonios. Preparó todo para responder legalmente. Iba a pelear. No por su nombre. Por los niños. Por Julián. Por Alma. Pero lo que no esperaba era lo que venía después, porque Elías ya había ido más lejos. Pagó a alguien para buscar a Beto. Sabía que el hermano de Alma era un punto débil, no porque fuera malo, sino porque era joven, inexperto, emocional. Lo contactaron un sábado por la tarde. Beto venía saliendo del trabajo. Ahora ayudaba en una cocina económica, picando verduras y lavando platos. Estaba feliz con su vida, tranquilo. Lo interceptó un tipo disfrazado de buena gente. Le dijo que venía de parte de un medio de comunicación, que querían contar su historia, la de Alma. Lo convenció con palabras bonitas. Beto, ingenuo, aceptó. Lo llevaron a una oficina, falsa. Lo grabaron. Le hicieron preguntas tramposas. Lo empujaron a contar cosas fuera de contexto. Y él, sin darse cuenta, cayó. Sí, antes dormíamos en la calle. Ella a veces lloraba en la noche. Un señor le dio dinero una vez, pedazos sueltos. Al día siguiente, apareció el video en internet, editado, manipulado, con música triste y frases como «la verdad detrás de la niña callejera que conmovió a un millonario». Esteban lo vio. Y se le revolvió el estómago. Sonia lo llamó a los 5 minutos. «Esto es una jugada sucia. Están usando a Beto. Lo torcieron». La cara de Beto en el video se veía inocente, como si no supiera que lo estaban usando. Y así era. No lo hizo. Por maldad. Pero ahora estaba en todos lados. En redes, en los noticieros, en programas de chismes. Y lo peor, Alma lo vio. No habló. No gritó.
Solo se encerró en su cuarto. No quiso cenar. No quiso salir. Julián tocó su puerta varias veces. Le dejó un dibujo debajo, una casita con corazones. Pero ella no salió. Esteban se sentó frente a la puerta. Habló despacio. No hiciste nada malo, Alma. Están jugando con nosotros, pero no vamos a dejar que ganen. Del otro lado, silencio. Al día siguiente, Esteban fue a ver a Beto. No lo regañó, no le gritó, solo lo miró con tristeza. ¿Por qué hablaste con ellos? Yo no sabía que era trampa, dijo Beto con los ojos llorosos. Me dijeron que querían ayudar. Me engañaron, don Esteban. No sabía. Esteban lo creyó, lo conocía, y sabía que Elías era capaz de eso y más. Volvió a casa. Se sentó junto a Julián y le dijo la verdad. Van a seguir atacando, porque no soportan vernos juntos, porque les da miedo que algo bueno crezca donde solo había ego. Pero no vamos a parar, hijo. Esto no se rompe así de fácil. Julián no contestó. Solo fue al cuarto de Alma, entró sin pedir permiso y le dio un abrazo. Ella lloró, como nunca, como una niña que, a pesar de todo, seguía creyendo en algo. Porque sí, la oscuridad había vuelto. Pero esta vez no estaban solos. El juicio fue un circo desde antes de empezar. Cámaras por todos lados, periodistas haciendo fila, policías cerrando calles, y afuera, grupos de personas con pancartas, unos a favor, otros en contra. Todos opinaban, como si realmente supieran algo. Esteban llegó serio, con el rostro firme. Vestía traje, pero sin corbata. Caminaba derecho, sin bajar la cabeza, como alguien que ya no tenía miedo de nada. Alma fue con él, tomada de la mano de Sonia. Detrás venía Julián con su niñera. Beto no estaba. Hasta ese momento nadie sabía si iba a presentarse. Adentro, el lugar estaba lleno. Los abogados de Elías, bien vestidos, con papeles en las manos y caras de que todo lo tenían controlado. Elías también llegó, más delgado, pero con la misma sonrisa falsa. Saludó a un par de personas, se acomodó en su asiento y miró a Esteban como si fuera un juego. Pero esta vez no era un juego. La jueza entró, dio inicio. Había tensión en el aire. Todos los ojos estaban sobre Esteban. Primero hablaron los abogados, con sus palabras técnicas, con sus papeles llenos de términos que nadie entendía. Hablaron de fraude, de manipulación, de menores en riesgo, de uso indebido de recursos. Los de Elías trataron de pintar a Esteban como un millonario desequilibrado que usaba a una niña para distraer a la opinión pública. Esteban no se defendió con palabras rebuscadas, solo pidió hablar directo. Le dieron la palabra y lo hizo con el corazón en la mano. Esta niña no es un símbolo ni un proyecto, dijo, mirando a la jueza. Es una persona, es parte de mi familia. Me ayudó a conocer a mi hijo de verdad. Me mostró algo que el dinero nunca me pudo dar, conexión. Y lo que estamos haciendo no es una campaña, es vida real. Es cuidar a quienes nadie ve. La jueza escuchó con atención. No interrumpió. Después fue el turno de Sonia. Habló como terapeuta, pero también como testigo de todo lo que había pasado. Contó cómo Julián empezó a comunicarse gracias a Alma. Contó lo del dibujo, lo del piano, lo del primer feliz. Muchos en la sala se conmovieron. Incluso una periodista bajó la cámara para limpiarse los ojos. Pero el momento clave estaba por venir. Uno de los abogados se levantó y dijo que quería presentar un nuevo testigo. Todos giraron la cabeza. Era Beto. Entró con paso firme. No traía saco ni corbata. Solo una camisa limpia y la cara seria. Se paró frente al micrófono. Hubo un silencio largo. Esteban lo miraba sin saber qué esperar. Elías sonreía de lado, creyendo que lo tenía en la bolsa. Y entonces Beto habló. Vengo a decir la verdad. Me usaron. Me prometieron cosas. Me dieron dinero. Me asustaron. Pero lo que hice estuvo mal. Y lo sé, porque traicioné a la única gente que de verdad nos ayudó sin pedir nada a cambio.
Elías se acomodó en la silla, incómodo. Mi hermana nunca fue usada. Esteban Luján la cuidó más que nadie, y su hijo Julián la quiere como nadie más. Todo lo que hicieron fue real. Yo lo vi, yo lo viví. Nadie me lo contó. La sala estaba muda. Me arrepiento de lo que hice, por eso vine, no por mí, por ella. Beto bajó la mirada. Alma lo miraba con lágrimas en los ojos. Julián también. Elías ya no sonreía. Se rascaba la nuca, movía el pie, sudaba. Sabía que esa declaración pesaba más que cualquier papel. Después de eso, todo fue rápido. Los abogados de Esteban presentaron las últimas pruebas, los videos, las cuentas, las declaraciones. Todo encajaba. La historia que Elías había armado se vino abajo como castillo de cartas. Ya no tenía nada, ni con qué defenderse, ni con qué atacar. Elías pidió la palabra. Quiso justificarse. Dijo que todo había sido una mala interpretación, que solo quería proteger a la empresa, que no tenía intención de hacer daño. Nadie le creyó. La jueza deliberó por un par de horas. Luego volvió. Dio su veredicto claro, directo. Elías. Montoya fue declarado culpable de manipulación de menores, uso de recursos ilícitos y obstrucción de labores sociales. Se ordenó su detención inmediata. Y ahí mismo, frente a todos, se lo llevaron esposado. Esteban no se movió, solo respiró, hondo, como si por fin soltara el peso que traía encima desde hacía meses. La jueza también validó oficialmente la operación de la fundación. Dio su respaldo legal. Declaró que no había ninguna irregularidad y que todo estaba en regla. Alma agarró la mano de Esteban. Julián también. Y en ese momento, sin decirlo, supieron que habían ganado algo más que un juicio. Habían ganado su lugar en el mundo. Era domingo. De esos en los que todo está en silencio, como si hasta la ciudad necesitara descansar. En casa de Esteban no había ruido, pero sí mucha vida. Alma y Julián estaban en el jardín, sentados sobre una manta, armando un rompecabezas. Sonia tomaba café en la terraza. Esteban estaba junto a ella, viendo cómo se movían los niños, como si fueran piezas que al fin encajaban. Habían pasado días desde el juicio. Elías ya estaba encerrado, y el mundo se había callado. La prensa, por fin, soltó el tema. Algunos medios publicaron notas pidiendo disculpas, otros simplemente dejaron de hablar. Pero Esteban no quería revancha, solo quería paz. Esa mañana, Alma había despertado temprano. Caminó directo a la cocina, saludó con un buenos días clarito y se sentó como si tuviera algo que decir. Esteban la miró y supo que venía algo importante. ¿Puedo decirte algo que nunca he dicho?, preguntó sin levantar la voz. Claro, respondió él, dejando el café sobre la mesa. Es de antes de todo esto, de cuando era más chiquita. Te escucho. Alma bajó la vista. Jugaba con las manos, como si no supiera por dónde empezar. Una vez, cuando tenía como 5 años, mi mamá trabajaba sirviendo en una fiesta grande. Yo me quedé afuera, en una sillita de plástico, esperando que terminara. Pero me dio curiosidad y me metí por una puerta chiquita. Caminé entre mesas. Había luces, música y un montón de gente vestida como en las películas. Esteban la miraba sin decir nada, pero por dentro, algo se le empezaba a mover. Vi a un hombre, tenía traje y hablaba por teléfono. Estaba parado cerca de una ventana enorme. No me vio, pero se me quedó grabado. Su cara, su forma de estar ahí, como si todo el lugar le perteneciera. Yo solo lo miré desde lejos y luego regresé con mi mamá. No le dije nada, porque sabía que no debía haberme metido. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo?, preguntó Esteban, ya sintiendo algo raro. En el pecho. Alma lo miró a los ojos. Eras tú. El corazón de Esteban se detuvo un segundo. ¿Yo? Sí. Eres el hombre de esa fiesta. Te vi y no te olvidé. No sabía tu nombre.
ni quién eras, pero me quedaste grabado, y un día, años después, vi tu cara en una revista tirada en la calle. Era una foto chica, pero te reconocí. Y cuando vi que ibas a hacer una fiesta en esa misma zona, no sé, sentí que tenía que ir. No fue solo casualidad. Yo te busqué. Esteban se quedó en silencio. Era demasiada información de golpe. Recordaba esa fiesta. Recordaba que su esposa estaba viva en ese entonces, que Julián aún no había sido diagnosticado, que todo era diferente. Y ahora, tantos años después, esa misma noche conectaba con lo que estaba pasando hoy. ¿Por qué me buscaste? No sé, respondió Alma sin titubear. Porque algo me decía que ahí iba a pasar algo, y pasó. No lo entendí en ese momento, pero ahora sí. Se acercó a Esteban, le tomó la mano. Ese niño, tu hijo, era como un espejo mío. Cuando me agarró la mano y me hizo bailar, no me sorprendí. Fue como si todo tuviera sentido, como si estuviéramos esperando ese momento, desde hace mucho. Esteban no podía hablar. Tenía los ojos llenos, pero no lloraba. Era otra cosa, una mezcla de asombro, de gratitud, de ahora todo encaja. ¿Te enojaste?, preguntó ella. No, Alma, al contrario. Me acabas de dar la última pieza que me faltaba. Alma sonrió. Solo quería decírtelo, porque a veces uno guarda cosas por miedo y luego se olvida de por qué las sintió. Se levantó, fue por 2 vasos de agua, le dio uno a Esteban y volvió al jardín. Julián la estaba esperando con el resto del rompecabezas. Lo terminaron juntos. Era una imagen de 2 niños en un globo aerostático, flotando sobre montañas. Esteban los miraba desde la terraza. Sonia también. ¿Te diste cuenta?, le dijo ella. ¿De qué? Que esto empezó como una locura, y ahora es un milagro. No. Es un milagro, Sonia. Es la vida dándonos una segunda oportunidad. Sonia sonrió. ¿Y tú la vas a tomar? Esteban se quedó viendo a Julián. El niño alzó la cabeza, lo miró y levantó el pulgar, como diciendo, todo bien. Ya la tomé. Hace tiempo, dijo Esteban. Solo que hasta ahora entendí lo grande que es. Y así, con esa última verdad sobre la mesa, todo tomó otro color. No fue solo una historia bonita, ni un momento de suerte. Fue una cadena de cosas, algunas dolorosas, otras inesperadas, que llevaron a ese punto exacto, donde una niña callejera y un niño con autismo, sin decirlo, le enseñaron al mundo lo que realmente vale la pena,